Hola, soy Marcela Martínez Ruar. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy abogada, soy educadora sexual y me he propuesto en este proyecto hacer un estudio de la sexualidad desde un punto de vista didáctico, porque soy educadora, pero quise empezar por la historia de la sexología, que es lo que hemos estado viendo, que lo que he estado presentándoles a ustedes en los videos anteriores. Este será el último. Bueno, vamos a empezar con esta sexta parte de historia de la sexología, que será la última parte de todo esto en donde vimos la historia de la sexología. No es el último. Por decir, este es la última parte del primer capítulo. Nos esperan muchos más, en donde hemos estado viendo cómo surge, cómo se desarrolla, cómo van surgiendo autores, investigadores, pensadores que van hablando, cómo va evolucionando ese pensamiento sobre la sexología. Vamos a ver ahora, vamos a empezar por esta mujer que quizá no sea identificada como una pensadora sexológica y que se ubique más como dentro de los movimientos feministas. No obstante, sus aportaciones a la sexología son enormes. Simone de Beauvoir, ella nace en 1908 y muere en 1986. Es filósofa, profesora y escritora feminista. Creo que es más que conocida Simone de Beauvoir, pero si a alguien no le sonara mucho el nombre, sin duda cuando yo les diga que es la autora de un libro tan famoso como El Segundo Sexo, terminarán de identificarla. El Segundo Sexo consta de dos tomos, Los Hechos y los Mitos, y un segundo tomo que es La Experiencia Vivida. El Segundo Sexo se publica en 1949 y realmente yo creo que es un libro que yo lo consideraría así como la obra fundacional de lo que será posteriormente toda la teoría de género, y tal vez marque un hito en los feminismos modernos, contemporáneos. Simone de Beauvoir también fue muy conocida por su lucha a favor de los derechos de las mujeres, por la equidad entre las relaciones entre hombres y mujeres, su lucha por la despenalización del aborto y por la libertad en las relaciones sexuales. Fue una escritora muy fecunda. Esta frase también identifica mucho a Simone de Beauvoir. En su primer tomo del Segundo Sexo, ella dice: no se nace mujer, llega una a hacerlo. Y esta frase precisamente ha sido como la que se reconoce o la que se ubica como la detonante de todo lo que será la teoría de género, que no la ideología. No digamos esas tonterías, por favor. No, no, estamos hablando de la teoría de género. Simone de Beauvoir, decía yo antes, fue una escritora muy, muy prolífica. Quizás sí hubo quien no la ubicó en El Segundo Sexo, sin duda ya la tienen bien ubicada. Otro de sus libros muy famosos, sobre todo en los movimientos feministas, es La Mujer Rota. Pero escribe, no sé, 40, 50 textos, Simone de Beauvoir. Además de La Mujer Rota, La Invitada, Memorias de una Joven, La Fuerza de las Cosas, La Plenitud de la Vida, La Sangre de los Otros, Todos los Hombres son Mortales, etcétera. Yo quisiera nada más comentar dos libros tal vez tres libros de ella, que es Una muerte muy dulce y La ceremonia del adiós. Ella habla en esta ceremonia del adiós, son los últimos 10 años de su pareja sentimental, que es Jean-Paul Sartre. Ella escribe sobre estos últimos años de la enfermedad y de la vejez de Simone de Beauvoir. Es muy criticada porque obviamente pues narra detalles muy íntimos de esta etapa de la vida de Sartre, y para mucha gente no debió de haberlo hecho. Sin embargo, eso no le quita la excelencia de su trabajo. Y otra obra muy importante es La vejez. Creo que todas aquellas personas que están pisando los 50 años deberían de leer la obra de Simone de Beauvoir sobre la vejez, en donde hace todo un estudio histórico de qué es la vejez, cómo se va dando a través de todas las culturas, y finalmente qué implica, qué es para ella el ser viejo. En fin, Simone de Beauvoir es una extraordinaria escritora, no nada más feminista, sino de manera totalmente ignorante, si ustedes quieren. Yo la ubicaría como una extraordinaria sexóloga. Simone de Beauvoir muere acompañada de su hija adoptiva y es sepultada en el cementerio de Montparnasse en París, precisamente al lado de un hombre con el que vivió poco más de 50 años, Jean-Paul Sartre.
Viven 50 años, nunca viven juntos, nunca se casan, no obstante es una relación muy sólida a la que Sartre llega a calificar como una relación de amor necesario para distinguirlas de otras parejas que tuvieron ellos y que no afectó para nada su relación, y a los que Jean-Paul Sartre llamó amores contingentes. Vivieron juntos y renovaban su relación de polifidelidad cada 2 años. Extraordinaria pareja, y bueno, y de manera especial aquí tocamos a Simone de Beauvoir porque es la que empieza a manejar y hablar de manera excelente de todo lo que posteriormente llamaremos teoría de género. Aquí estoy mencionando a este autor y pongo su libro porque no encontré mayores datos de él. James Leslie Macari. ¿Por qué lo menciono? Porque quienes nos formamos en la educación sexual en la década de los 60 y los 70, este libro, La sexualidad de Macari, fue un libro de cabecera, fue un libro que no podía faltarnos. Quienes estábamos en esos años estudiando, pues la referencia a cuando uno de los libros conocidos era hay que leer La sexualidad de Macari. Desgraciadamente, pues lo único que encontré de él es que nació en Dublín en 1882 y murió en Zúrich en 1941. Otro famoso, Albert Ellis. Albert Ellis nace en 1913 y muere en 2007. Es psicoterapeuta norteamericano. Curiosamente, Albert Ellis empieza obteniendo una licenciatura en negocios, sin embargo es escritor y la escritura lo lleva a la sexualidad y la sexualidad lo lleva a obtener primero una maestría y después un doctorado en psicología clínica. Es un hombre también muy prolífico, muy activo. Él crea y desarrolla la terapia emotiva conductual y es realmente uno de los personajes relevantes durante la llamada revolución sexual en Norteamérica en la década de los 60-70. De sus más de 50 libros publicados, muchos de ellos son objeto de mucha crítica, mucha censura. En varias ocasiones cambia su manera de pensar, lo cual pues, me dicen que es de sabios cambiar de opinión. Sin embargo, para muchas personas esto no es muy aceptado y es muy criticado por este cambio en ocasiones en su posición. 2 libros de él llegan a México porque en esta década que mencionaba yo, sobre todo de los años 60 y 70, no hay mucha bibliografía sexológica en México, no llegan muchos libros y menos todavía libros traducidos. Sin embargo, 2 libros de Albert Ellis son muy leídos en México: Sexo sin culpa y Arte y técnica del amor. Otro autor, John Money, nace en 1921 y muere en el 2006. John Money es médico psiquiatra neozelandés nacionalizado norteamericano. John Money se opone al determinismo biológico y él sostiene que el género de los hombres y las mujeres no lo da la biología, sino lo da la educación. La identidad de género se empieza a adquirir aproximadamente a partir de los 3 años, que es y esta educación, dependiendo del núcleo familiar en el que se vive, es lo que determina el comportamiento genérico de hombres y de mujeres. John Money trata de probar su teoría en un accidente que sucede con uno de 2 gemelos, que sufre un accidente en sus genitales. Sigue todo un proceso de feminización de esta criatura. Desgraciadamente las cosas no terminan bien y esta tragedia pues obviamente pega muy fuerte a John Money. Es muy denostado y muy criticado por este fracaso, pero bueno, pues quizá estuvo mal hecho, pero esto de ninguna manera invalida todo el demás trabajo que hace John Money, que si bien puede ser criticado en este aspecto, tiene que ser reconocida toda su demás obra porque fue realmente muy importante. En la década de los 60, más adelante, después de los 60, crea y desarrolla su propuesta de Love Map o mapas del amor con base en el estímulo sexual efectivo de la respuesta sexual de Master y Johnson. John Money trabaja mucho cuestiones de identidad de género y de cambio de sexo. A él le debemos los conceptos de identidad de género, papel o rol de género y cruce de género. Trabajó con otros conceptos como transgeneridad, sexosofía, transvestosofía, ginemímesis o ginemimesis, no sé cómo se pronuncie,
andromímesis o andromimesis. Todo lo anterior fue publicado por John Money en más de 40 textos, realmente un autor de excelencia que merece ser considerado uno de los estudiosos más importantes de la sexología del siglo XX y del siglo XXI. Este es otro autor que también amerita ser mencionado, Heran Haram Khachaturian. Él nace en 1933 y hasta donde investigué no aparece fecha de su muerte, ojalá y que siga con vida. Este también fue, quienes estudiamos en los años 60 y 70, educación sexual fue uno de nuestros libros de cabecera. Quien no tenía el Macario, quien no tenía el Khachaturian, no sabía sexología en aquellos entonces. Él es un médico psiquiatra turco nacionalizado norteamericano. Tiene una serie de publicaciones muy famosas: Fundamentos de la sexualidad humana, una perspectiva comparativa, la sexualidad humana con sentido y sin sentido, aspectos biológicos de la sexualidad humana. En fin, es uno de los grandes de la sexología, Khachaturian. Esta es una mujer Shirhit. Ella nace en 1942 y también, hasta donde pude investigar, no ha muerto, todavía vive. Ella es historiadora feminista norteamericana. Ella renuncia a la nacionalidad norteamericana porque desgraciadamente todavía sus investigaciones son en una época en la que existe bastante conservadurismo. Hace unos trabajos para Playboy, aparece en la revista de Playboy, y como que esto hace que para mucha gente le quite calidad, le quite validez a sus estudios. Ella es muy famosa porque hace dos investigaciones. Uno es el informe HIT sobre sexualidad femenina y otro el informe HIT sobre sexualidad masculina. El primero, el de la sexualidad femenina, se edita en 1976 y el segundo en 1981. Es una investigación al estilo de Kinsey. Son cuestionarios que ella hace en la población norteamericana para saber cuál es la vivencia en el ejercicio de la sexualidad en su momento. Otra de las pocas mujeres que hay para esos momentos, empezarán a surgir muchas más mujeres, pero sin duda también una gran investigadora de la sexualidad humana. Ya estando en épocas mucho más actuales, más contemporáneas, tenemos aquí a un hombre muy querido, sobre todo en México. ¿Por qué? Porque ha estado varias ocasiones y porque ha sido muy empático con todo el movimiento sexológico de México. Jeffrey Wicks. Él nace en 1945 y bueno, todavía vive. Es historiador, sociólogo y activista gay de origen galo. Él ha investigado sobre la historia y organización social de la sexualidad, la intimidad y la sexualidad en la vida personal. Sus libros más traducidos al español y los que más hemos conocido y que más manejamos en México es el de Sexualidad y el de Malestar de la sexualidad, significados, mitos y sexualidades modernas. Un hombre que todavía lo tenemos hoy y que sigue siendo muy trabajador y muy luchador en estas cuestiones de la sexualidad, y sobre todo muy prolífico en su materia. Más querido todavía, más querido por lo menos en México y en este movimiento sexológico que tenemos en nuestro país, es Eli Coleman. Él también nace en 1948 y todavía, afortunadamente, lo tenemos con vida y esperemos tenerlo por mucho tiempo. Un hombre con una gran bonomía, con un gran carisma, que lo ha hecho ser muy querido y muy apreciado. Eli Coleman ha recibido diferentes reconocimientos por sus investigaciones y publicaciones sobre orientación sexual, disfunciones sexuales y compulsividad, disforia de género y delincuentes sexuales. Con esto terminaríamos este brevísimo repaso sobre los grandes sexólogos de la historia en Occidente. No son todos ni todas, de ninguna manera. A ustedes les toca meterse a estudiar, investigar, y sin duda encontrarán mucha gente muy valiosa. No podría terminar yo este capítulo sin mencionar a dos de los pilares fundamentales de la sexología en México. Efectivamente, como lo ven ustedes, Juan Luis Álvarez Gallú, nacido en la Ciudad de México en 1940 y fallecido en la misma ciudad hace poquito, en 2017.
Juan Luis fue médico, cirujano, psiquiatra, educador y terapeuta sexual. Juan Luis, entre los muchos méritos que tuvo, fue fundador y director del Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX, la primera institución en México que tiene una maestría en educación sexual primero y, si no mal recuerdo, posteriormente una maestría en terapia sexual. No voy a hablar aquí de las grandes instituciones que hicieron en México educación sexual, que hicieron y que siguen haciendo, porque hasta hoy corresponde a la sociedad civil organizada hacer la educación en México. El gobierno nunca ha asumido su responsabilidad. Tendría que hablar de Mexfam, de AMES, de CORA, y no es el objetivo de esta parte. Entonces nada más menciono IMESEX porque fue la primera organización que tuvo el REBOE, o sea, el reconocimiento oficial para hacer una maestría en educación sexual, y el fundador y director hasta su muerte fue Juan Luis Álvarez Gallo. Juan Luis fue también autor de varios libros sobre educación sexual, pareja y terapia sexual, entre otros libros. Y otro de estos pilares que yo mencionaba, desde luego, pues es Eusebio Rubio Aureoles. Eusebio es médico cirujano, afortunadamente aún lo tenemos con vida, tiene doctorado en sexualidad humana y con estudios de postdoctorado en terapia sexual. Él en 1994 fue coordinador científico de la Antología de la Sexualidad Humana, publicada por CONAPO, una publicación de 3 volúmenes. CONAPO ya años antes había hecho una enciclopedia de sexualidad y en 1994 hace esta segunda publicación de 3 volúmenes que todavía hoy la podemos encontrar. Eusebio fue fundador de la Asociación Mexicana de Salud Sexual, al frente de la cual aún continúa. En 1995 fue el primer presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES, y fue uno de los principales promotores para la constitución de esta Federación Mexicana, que agrupa a grandes e importantes asociaciones en México que trabajan en educación sexual y sexología. Finalmente, además de los muchos trabajos que tiene, si hay algo por lo que es más conocido y reconocido, Eusebio Rubio Aureoles, es porque es autor del modelo holónico de la sexualidad humana, que nos presenta un modelo y toda una panorámica de lo que es la sexualidad, y que en su momento necesaria y obligadamente tendremos que abordar cuando entremos al modelo, cuando entremos a hablar ya específicamente de la sexualidad. Para terminar, quiero dar 2 definiciones de sexología. Con todo esto que hemos estado visto, bueno, ya estamos en condiciones de saber, estamos hablando de una disciplina nueva, que tenemos que construir conceptos, definiciones, etcétera, para tener un marco teórico desde el cual trabajar. Esta definición que les doy es una de muchas tantas, es del Diccionario Integrado de Sexología, y dice que la sexología es el conocimiento sistematizado de la sexualidad, sus orígenes, desarrollo, funciones y relaciones con la realidad y las demás ciencias. De una manera total y absolutamente irrespetuosa, yo me atrevo a dar una definición un poco más sintética, más sencilla, como el conjunto de conocimientos científicos multi e interdisciplinarios cuyo objeto de estudio es la sexualidad humana. Bien, acuérdense que este fue el 6º de 5 capítulos anteriores sobre historia de la sexología. Reitero, porque no faltará quien diga, no, pues si le faltó fulanito y menganito y perenganito. Me faltaron la mayoría, indudablemente. No es objetivo nada más de este proyecto centrarme nada más en el estudio de la sexología. Sería muy rico, sin duda, habrá quien lo haga a futuro, y yo insto a quien le interese la historia, pues que se meta hasta un estudio profundo, mucho más importante. Esto que yo hice, insisto, repito, fue como una probadita de boca, nada más para entrar a estudiar la sexualidad, y sobre todo, que vean ustedes que se trata, número 1, de una disciplina reciente. Digo yo siempre, es una disciplina que está en pleno trabajo de parto, hay mucho que dar, hay mucho que aportar, por un lado, y por otro lado, bueno, era muy importante saber cómo nace, entender que no se trata de una ciencia pura, se trata de la suma de muchas disciplinas, y por eso la hacen
una disciplina muy compleja, porque no basta ser médico para saber sexología, no basta ser antropólogo para saber sexología, no basta ser psicólogo para saber sexología. Se necesita la suma de todas estas disciplinas. Y yo pienso que un auténtico sexólogo, que estamos en vías de formación de sexólogos, ahorita vemos educadores y terapeutas sexuales y tal vez haya por ahí uno que otro, pero en general un sexólogo debe de dominar la antropología, la biología, la medicina, la filosofía, el derecho. Yo no lo conozco, si existe, qué bueno, me daría mucho gusto. Pero es una disciplina compleja, entonces empezamos simplemente por la historia para que noten ustedes la complejidad de esta disciplina que estudia la sexualidad. A la siguiente ocasión empezaremos a estudiar qué es la sexualidad y para ello, como lo dije antes, partiremos de la teoría de los solones, que es básico, es fundamental, es esencial y necesario. En México, por lo menos, creo que no ha habido otra propuesta para el estudio de la sexualidad que no sea la teoría de los solones de Eusebio Rubio. Espero verlos la siguiente ocasión.